Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco José Oliva Paterna y soy profesor de la Universidad de Murcia y estoy aquí en calidad de coordinador del proyecto Life in Basagua. La presentación que vamos a realizar en este primer foro de transferencia que organiza el proyecto tiene como objetivo mostrar algunas de las acciones de gobernanza y sensibilización que viene desarrollando. El proyecto está coordinado, como veis, por la Universidad de Murcia y tiene como socios beneficiarios la Sociedad Ibérica de Geología, ASPEA, es una Asociación de Educación Ambiental Portuguesa, la IUCN en su sección mediterránea, 3 universidades adicionales, la Universidad de Navarra, la Universidad de Évora y la Universidad de Santiago de Compostela, la Agencia EFE Verde y el CSIC a través del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Además, el proyecto cuenta con el apoyo económico de la Fundación de la Biodiversidad y del Gobierno de Navarra. El proyecto Life in Basagua es un proyecto de gobernanza e información medioambiental. Estos proyectos tienen como o se centran en la transferencia de conocimiento y en la comunicación y difusión sobre algunos tópicos prioritarios para la Comisión Europea. En este caso son las especies exóticas invasoras de carácter acuático. El proyecto lleva funcionando desde noviembre de 2018 y es de ámbito ibérico. Involucra tanto a España como a Portugal. Los 3 objetivos prioritarios del proyecto son crear sinergias entre la información y los responsables de gestión, es decir, intentar que llegue información a quien debe implementar en cuestiones de gestión de especies exóticas invasoras acuáticas, aumentar y mejorar la capacidad de respuesta rápida y de acción ante estas especies, pero basándonos en el desarrollo de herramientas estratégicas, la formación y la sensibilización de grupos clave involucrados en ello, y sensibilizar al público en general. El ámbito geográfico es la península ibérica y, lógicamente, es difícil llegar a todos los sectores. Pero el proyecto ya no únicamente cuenta con esa amplia distribución de los socios, de los propios socios beneficiarios, sino que incorporó desde un inicio varios preacuerdos con ONGs, otras entidades, para implementar varias de las acciones y alcanzar esa extensión geográfica requerida. Como os he comentado en los objetivos, el proyecto pretende llegar a múltiples grupos de interés, o grupos involucrados, desde las propias administraciones, agentes de vigilancia, los científicos, los responsables de la transmisión de conocimiento, universidades, museos, acuarios o asociaciones de pescadores y de deportes que están muy involucrados en el medio acuático. Y pretendemos que en la implementación de varias de las acciones estos grupos sean partícipes. De forma sintética, el proyecto incorpora o se pueden agrupar las acciones del proyecto en acciones de gobernanza, principalmente de diagnóstico y de desarrollo de herramientas para la gestión, acciones de información y formación estructuradas en campañas a nivel ibérico sobre esos sectores clave o esos grupos de interés y sobre el público en general. También contaremos aquí con acciones relacionadas con la ciencia ciudadana y el voluntariado y acciones de replicabilidad y transferibilidad centradas en sesiones especiales o talleres en el contexto de congresos ibéricos. Es decir, el proyecto presenta algunas partidas económicas para facilitar esas sesiones dentro de varios de estos congresos. Ya hemos actuado en esta medida en el Congreso de Restaurar Ríos de 2019, o el Congreso de la Asociación de Limnología en 2020 de la Sociedad Ibérica de Geología. Pasando a las acciones de gobernanza, una de las primeras que ha realizado el proyecto ha sido la elaboración de unas listas de verificación o listas de referencia completas de las especies que hay presentes en la península ibérica, en medio acuático, y de especies potenciales. Para ello hemos contado con más de 50 expertos para elaborar estos listados. Esta documentación actualmente está en edición y ya se ha presentado en algunos de los congresos
que os he comentado. Este ejercicio, en el que, vuelvo a insistir, han colaborado más de 50 expertos externos, muchos de ellos al proyecto, ha consistido en elaborar unos metalistados de inicio y filtrar y consolidar la información de las especies ahí presentes, determinando principalmente su estatus en relación al establecimiento dentro de los sistemas acuáticos de la península ibérica. Como veis, hemos podido incorporar más de 300 taxones registrados en nuestros sistemas acuáticos y hemos elaborado una lista de más de 270 taxones potenciales, con una probabilidad alta de llegar en las próximas décadas a nuestros sistemas acuáticos. En estas listas, en relación a tanto en la lista de especies presentes o registradas y la de potenciales, dominan los peces, pasando a algunos grupos, y a continuación los crustáceos, que son los dominantes en el caso de las establecidas, moluscos y algunos componentes de la flora de los grupos de los magnoliófitas y de las rodófitas. No hemos incluido dentro de estos listados de especies establecidas las especies que han sido traslocadas, que son nativas de la propia península ibérica y han sido traslocadas entre algunas de nuestras cuencas. Además de esos listados completos de especies presentes o especies potenciales, hemos hecho también un ejercicio de priorización sobre los mismos. Un ejercicio trabajando con esa cantidad de expertos antes aludida y un ejercicio similar a los realizados en las referencias que tenéis en esta diapositiva, en los que priorizamos tanto las especies establecidas para generar una lista negra como las especies potenciales para generar una lista de alerta, las priorizamos en función de su potencial invasor dentro de la península ibérica, sus impactos ecológicos y económicos, la capacidad que tenemos de gestión sobre las mismas y la respuesta social que hay a la gestión. Este ejercicio nos ha permitido desarrollar o tener dentro de, por ejemplo, las especies presentes, un conjunto de especies prioritarias con una prioridad muy alta, es decir, con un valor por encima de 15, ya que el máximo en ese ejercicio de priorización son 20 puntos, un valor por encima de 15 de los distintos grupos involucrados en este análisis, vertebrados, invertebrados o plantas. Es decir, ¿dónde están aquellas especies que, estando presentes en la península, deberíamos tener como prioridad a la hora de plantear acciones de gestión sobre ellas? Ya sean acciones para evitar la expansión entre diferentes cuencas hidrográficas, ya sean acciones para el control en determinados espacios protegidos, etc. Es decir, serían nuestras 24 especies prioritarias dentro del listado completo de los taxones presentes en nuestros sistemas acuáticos. De igual forma, hemos desarrollado una priorización sobre especies potenciales. Es decir, aquí el número de especies es inferior, que nos surge o que nos sale, digamos, con una priorización máxima, pero bueno, todo el listado o una gran parte de ese listado previamente filtrado presenta esa puntuación y herramientas como esta, es decir, listados priorizados, en el caso este una lista de alerta, son básicas para la gestión. De aquí podemos sacar qué vectores de entrada relacionados con estas especies son los principales a gestionar dentro de la península ibérica o qué impactos futuros, en el caso de estas especies potenciales, pueden ser más importantes. Otra de las herramientas que estamos generando en el proyecto Invasaqua son plataformas en red, es decir, bases de datos o espacios en web con información.
Destinada a la gestión, principalmente estaría esta Carta Ibérica de Especies Exóticas Acuáticas, que va a coordinar la Sociedad Ibérica de Ictiología, o está coordinando, y que presentará registros actualizados de más de 180 especies consideradas establecidas en la península ibérica. Toda la información presente en esta plataforma va a ser de libre acceso, va a presentar protocolos tanto de incorporación de información como de retirada de datos, con lo cual pensamos que sin duda debe ser una herramienta de gestión muy útil, no solo para las administraciones, sino también para aquellos investigadores o ONGs que estén trabajando en cuestiones relativas a invasiones acuáticas. Dentro de estas acciones de gobernanza, desde el proyecto, estamos trabajando en la elaboración de líneas de acción estratégicas para la gestión de algunos grupos concretos, principalmente peces dulceolícolas y cangrejos epicontinentales. Ya desde enero de 2019, en este sentido, estamos en contacto con las administraciones nacionales, tanto española como portuguesa. Hemos generado un grupo de trabajo de cangrejos invasores, o estamos intentando generar, digamos, elaborar documentación estratégica con estos grupos, y la idea es llevar estos documentos a su evaluación y discusión en algunos foros dentro de congresos a nivel ibérico. Pasando ya a varias de las acciones de información y formación, bueno, el proyecto va a generar desde charlas, jornadas completas de formación, pequeños cursos, va a generar multitud de materiales relacionados con estos cursos e información. Ya hemos dado varias charlas de comunicación y de sensibilización sobre sectores concretos. Aquí en esta diapositiva se ven algunas imágenes con varios de los agentes de vigilancia involucrados y, sin duda, dado que gran parte de los socios del proyecto son universidades, la formación, la educación va a ser uno de los grupos quizá donde más esfuerzo vamos a hacer. También educación fuera de la universidad. Aspea, sin duda, es una ONG a nivel Portugal, con un impacto importante en educación ambiental, y vamos a generar no solo jornadas y eventos sobre el alumnado, sino también formación de profesorado. Además, el proyecto se va a centrar en generar materiales de carácter audiovisual o materiales gráficos. Aquí tenéis, por ejemplo, la guía visual de especies exóticas invasoras, que han coordinado también CIVIC, ya disponible en la web, que es una guía, bueno, destinada al público en general, a sensibilizar con información sobre 100 taxones presentes y algunos potenciales a la península ibérica, a sistemas acuáticos de la península ibérica. Además, estamos generando material específico. Esa campaña Stop Invasión, revisa, limpia y seca, presenta múltiples materiales destinados principalmente a grupos muy involucrados en la expansión, como pueden ser deportes acuáticos, pescadores deportivos, pescadores profesionales, el mundo de las embarcaciones. Todo ese material se está generando en varios idiomas, obligatoriamente siempre en portugués y castellano, y está todo disponible para su descarga en la sección de recursos de la página web del proyecto. Os animo a que entréis y veáis el tipo de material que estamos generando, ya que es muy útil de cara, bueno, a su uso en determinados contextos. Dentro de estas campañas generales, o ya en campañas más destinadas a público en general, por ejemplo, el proyecto ha realizado una exposición sobre invasoras acuáticas, realizada en este caso por el Museo Nacional de Ciencias Naturales, expuesta ya al inicio del 2020. Hemos tenido ese gran problema que está siendo la situación COVID-19, y bueno, la exposición está siendo menos itinerante de lo que pretendíamos,
La hemos remodelado y actualmente se encuentra disponible también online en la página web del proyecto, y os animamos a bien a que uséis ese material u os pongáis en contacto con nosotros si pensáis que la exposición física pudiera ser trasladada a alguna localidad o localización que coordinéis y que podéis ayudarnos en esa itinerancia. El proyecto, además, también está trabajando, sin duda, con las redes sociales. Aquí la agencia EFE es la responsable de estas redes y, por ejemplo, el canal de Twitter se está mostrando como una herramienta muy eficaz con más de 3.500 seguidores a fecha de inicios de diciembre, donde estamos trasladando pues, información variada sobre noticias de invasoras, pero también material audiovisual útil o que sensibilice sobre la problemática. También dentro de estas acciones ya destinadas quizá a la ciencia ciudadana, a movilizar a determinados colectivos de determinados sectores como la educación, la UICN va a generar una plataforma diseñada principalmente para la ciencia ciudadana para obtener datos de registro sobre invasoras, que estará conectada con esa Carta Ibérica anteriormente mencionada y conectada, lógicamente, con las plataformas europeas. En este sentido, también hemos trabajado en la elaboración de un módulo ibérico de la aplicación de móvil que tiene la Comisión Europea para el registro de especies invasoras. Os invitamos a que os descarguéis esa aplicación y veáis que cuando abráis esa aplicación en un contexto ibérico, vais a poder acceder a un gran número de fichas de especies que han sido elaboradas por el proyecto Life Invasacua en colaboración, en este caso, con la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha trabajado en el desarrollo de muchas de estas fichas de la aplicación móvil. Además, el proyecto incorpora un cuestionario que podéis acceder a él a través de la página web, que pretende sensibilizar en cierta medida, pero además obtener información sobre la percepción social que hay sobre la problemática de invasoras. Es importantísimo para el proyecto ir evaluando esa percepción, con lo cual os vuelvo a invitar a que participéis, ¿no? Que entréis en la web y contestéis a ese cuestionario que se puede contestar tantas veces como estimemos a lo largo del tiempo. O que utilicéis incluso ese cuestionario para eventos de transmisión sobre invasoras en los que podáis participar. Finalmente, otro de los grandes grupos de acciones que incorpora el proyecto son la replicabilidad y la transferibilidad. Aquí hemos participado ya con múltiples proyectos enfocados en invasoras, de proyectos live principalmente, en espacios de networking, donde compartimos experiencias, donde se traslada información. Se han realizado varios de estos eventos en el contexto de congresos ibéricos, como he comentado antes, Restaura Ríos en 2019 o el Congreso de CIVIC y de Limnología de 2020, y pretendemos seguir en ello. De hecho, estamos trabajando la colaboración con el GEI para organizar el próximo Congreso Español o Ibérico sobre especies invasoras. Finalmente, por dar algunos datos, con datos de octubre de 2020, ya hemos generado más de 130 eventos de comunicación implementados, con más de 13.200 participantes presentes, y aquí no incorporamos los visitantes a la exposición que hubo en el museo, que fueron miles. Han participado más de 250 instituciones, en grupos de interés, con personal presente en esos eventos, más de 90 noticias audiovisuales publicadas, etc. Os invito a que os unáis a la newsletter del proyecto si queréis estar informados de los eventos más significativos. Solemos mandar una newsletter cada 3 o 4 meses. Sin más, pues
Espero que con esta pequeña charla conozcáis algo más de lo que estamos realizando en este proyecto. He estado aquí en representación de más de 20 personas que están trabajando en los diferentes socios que están involucrados, a los que me gustaría mostrar mi agradecimiento, al igual que a aquellos investigadores que en esos ejercicios que antes os he comentado de priorización o de elaboración de listas han participado dentro del proyecto. Muchas gracias por vuestra atención. El proyecto LAI recibe la subvención de la Comisión Europea. Reportaje realizado en el marco del proyecto LIFE in Basacua con el apoyo del programa financiero LIFE de la Unión Europea.